Síguenos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio U Central. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Spotify. Radio U Central 107.1 FM en el corazón de Santiago. Radio U Central 107.1 FM presenta Comunidad de Cuidados, un programa para compartir experiencias acerca del cuidado de nuestra salud. Conducen Carolina Muñoz y Marcia Salinas. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a todas, a todos, a todes. Estamos ya en una nueva temporada de Comunidad de Cuidados. Hola Marcia, ¿cómo estás? Hola. Contenta de comenzar esta nueva temporada. Sí, con mucho ánimo aquí para empezar nuevamente a conversar de temas que tienen que ver con el cuidado, que tienen que ver con la salud, tanto bienestar físico, como ustedes saben, emocional, espiritual también. Hemos tratado infinitos temas que tienen que ver también con todas las etapas del ciclo de vida, pero hoy día también vamos a estar acorde y ad hoc a este mes, ¿cierto? Así es, estamos conmemorando, ¿cierto?, el 7 de abril, el pasado 7 de abril, que fue el Día Mundial de la Salud. Y ese, bueno, todos los 7 de abril de todos los años hay distintos tipos de énfasis. Este año el énfasis tiene que ver más con la primera infancia y cómo esto va a afectar en las generaciones futuras. Digamos, el eslogan es comienzos saludables y futuros esperanzadores, que también tiene que ver con la mortalidad materna y con que todavía existe, que muchas veces no nos damos cuenta en países como en Chile, pero tenemos cerca de 300.000 niños que fallecen dentro de la primera etapa de vida y que tiene que ver con complicaciones posterior al parto. También hay mujeres que tienen complicaciones en el parto y por lo tanto vamos a estar hablando de estos temas durante nuestro programa de hoy y también viendo cómo mantener nuestra salud, que es algo muy importante, que también nosotras tenemos que mantener, y principalmente siempre enfocándolos a temas que tienen que ver con el día a día, cómo ustedes pueden llevar esta salud o este estado saludable, siempre comparándonos con nosotras y nosotros mismos. Sí, bueno, es importante la celebración, ¿cierto? Esto surge de la Organización Mundial de la Salud y, bueno, el énfasis de este año efectivamente es hacia la primera infancia, la salud materna y los primeros años de vida, que crean ahí un camino importante para el futuro en este curso de vida, ciclo vital, desarrollo, etcétera. Bueno, estamos muy contentas de que estén con nosotras nuevamente, acompañándonos en esta nueva temporada de Comunidad de Cuidados. Ya este sería nuestro segundo año de Comunidad de Cuidados y para eso vamos a celebrarlo con una canción que es de Tina Turner, que aborda temas sobre el amor, sobre la independencia. What's Love Got to Do With? Ya estamos de vuelta con más Comunidad de Cuidados, junto a Carolina Muñoz y Marcia Salinas. Hola, seguimos conversando de este día de la salud y estábamos conversando con Marcia fuera del aire que mucho de lo que damos por sentado, de lo que a ver son los derechos dentro del nacimiento y el parto, existían desde siempre, pero estábamos recordando lo que pasaba antiguamente con nuestras abuelas, con nuestras mamás, que muchas veces los partos fueron en casa, por ejemplo, y muchos de estos partos no había una intervención o tampoco no habían protocolos muchas veces de cómo iba a ser ese parto, y los nacimientos eran muy dolorosos y también con un riesgo materno muy alto. O sea, la mayoría de los partos, por ejemplo, que tuvieron mis abuelas, fueron todos partos que tenían que ver con nacimientos naturales y a veces complejos dentro del mismo parto, se complejizaba. Sí, eso también bien normalizado. ¿Sabes qué estaba viendo acá? Que la Organización Mundial de la Salud plantea que la salud de las madres y los recién nacidos está en la base de familias y comunidades saludables, por lo que tú decías es súper importante, porque contribuye justamente a garantizar futuros esperanzadores. Sí. Entonces,
Mira, vamos a ir a una pequeña pausa comercial y posteriormente vamos a tener a nuestra invitada de lujo conversando sobre temas que tienen que ver con estos comienzos saludables y futuros esperanzadores para nuestra salud. Que estén muy bien y nos vemos al regreso. Ya estamos de vuelta con más Comunidad de Cuidados, junto a Carolina Muñoz y Marcia Salinas. Hola, volvemos acá a Comunidad de Cuidados, continuando con nuestra temática de hoy de comienzos saludables y futuros esperanzadores. Tenemos para hablar sobre esta temática a la doctora Gisela Alarcón Rojas. Ella es médico especialista, nuestra decana de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad Central. Ella es médica cirujana especialista en medicina interna y hematología de la Universidad de Chile. Es magíster en gerencia y políticas públicas y diplomada en macrogestión en salud y gerencia social. Se ha desempeñado como subsecretaria de redes asistenciales del gobierno de la presidenta Bachelet y también estuvo como médica consultora internacional de la OPS y asesora regional de sistemas y servicios de salud. Además, tiene 30 años de experiencia en el sector de salud, tanto en gestión como en directiva y académica, y énfasis en la dirección de equipos de salud y la implementación de políticas públicas. Le damos la bienvenida, doctora Gisela. Muchas gracias por hacer un espacio. Bienvenida, doctora Alarcón. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gusto de verlas, Marcia, Carolina. Muchas Siempre gracias. un gusto. Igualmente. Bueno, para comenzar, dentro de su experiencia y expertise, este lema de comienzos saludables y futuros esperanzadores, digamos, ¿qué sentido le da a usted dentro del contexto actual de la salud pública chilena? Sí, a ver, primero señalar que la Organización Panamericana de la Salud hace este llamado, ¿no? Es un llamado que está haciendo a los países de la región, particularmente a aquellos que tienen, como ustedes comentábamos hace un ratito, altas tasas de mortalidad, particularmente materna e infantil. Sí. En ese contexto, efectivamente, se está haciendo un llamado a la salud y al bienestar de la población materna e infantil. Que quiero señalar particularmente que Chile está en una posición muy distinta. Efectivamente, en la región tenemos países que tienen muchos desafíos hoy día para seguir avanzando en salud materna e infantil. Chile no está en el grupo de países de la región que está teniendo los altos niveles de mortalidad y de morbilidad, ni del parto, ni del embarazo, ni del recién nacido. Claramente, nuestras políticas sanitarias y toda la tradición sanitaria que está en este país, desde la atención profesional del parto, ¿verdad? La cultura que existe respecto de embarazo y recién nacido en nuestro país, nos ha puesto en una posición en la que sin duda tenemos de las tasas más bajas de mortalidad tanto materna como infantil. Y tenemos también, gracias también a esta tradición sanitaria, una de las esperanzas de vida mayores de la región, del continente, al nacer. Y me estoy refiriendo a los 81.4 años, que hoy día ya tenemos como esperanza de vida al nacer, que estamos segundo en todo el continente americano después de Canadá, que es un país que tiene alto desarrollo y por tanto alto grado de un estado de bienestar. Claro. Más que nosotros, sin duda, pero donde nosotros tenemos un gran desafío, y que tiene que ver con que los números tan buenos que nosotros mostramos en términos de tasas, de esperanza de vida, de mortalidad, la verdad es que no son equitativos en nuestro país. Entonces, en este llamado, nosotros sí debiéramos como país hacernos, volver a repensar qué es lo que está ocurriendo y cómo incidir en las inequidades que tiene nuestro país. Porque cuando nosotros hablamos de una esperanza de vida de 81.4 años, estamos hablando de lo que pasa en el país en general. Pero si nos vamos por comunas o por regiones, la inequidad es
enorme. De hecho, ustedes saben que se hizo todo un análisis del COVID, donde fallecieron las personas en pandemia, fue en las comunas donde hay menos recursos. Lo mismo sucede con la mortalidad materna y con la mortalidad infantil. Nosotros tenemos muy buenos números, pero en general como país. Y cuando vamos haciendo un doble clic y vamos mirando nuestras comunas, tenemos, por ejemplo, que la mortalidad entre 1 y 4 años en la región metropolitana es de 2.3, en el país es de 2.9 por 10.000 habitantes en ese grupo etario, pero cuando miramos Cerrillos es 6.6. Claro. Entonces, tenemos que tener foco, lo hemos venido haciendo, pero tenemos que tener un foco mayor en los determinantes sociales de la salud y en mirar efectivamente cómo vamos generando universalidad en todas nuestras políticas. Parte de esto se está haciendo con la APS Universal, como parte de las transformaciones que se han propuesto y que se están ya realizando como piloto, pero señalar que eso nos ocurre en todos nuestros ámbitos en salud. Si hablamos de diabetes mellitus, por ejemplo, claramente se presenta mucho más en aquellas comunas donde hay niveles socioeconómicos menores, donde hay menor educación, donde hay menor escolaridad, donde hay viviendas de peor calidad, etcétera, donde no hay espacios para hacer deporte, donde no hay parques. Entonces, ese es el gran desafío para nuestro país. Probablemente ya no estamos hablando de las cifras totales, sino que de ir universalizando la salud para darle a aquel que más lo necesita mejores condiciones para desarrollar su salud. Entonces, es cierto, nosotros tenemos políticas maravillosas en términos de salud materna y de recién nacido hasta los 9 años, como Chile Crece Contigo. Sí. Esa es una política universal, sí, y ese es el camino para poder seguir en este enfoque. Y que se mantengan también. Así es. Sí, bueno, me quisiera como tomar 2 puntos. Uno, respecto de los avances en la política sanitaria en este tema. De acuerdo a su percepción, ¿cuáles serían los avances que tenemos a nivel país en términos de política sanitaria? Y el punto importante de las inequidades, como en segundo lugar. Entonces, si pudiésemos abordar esos 2 temas, por una parte los avances que se han ido adquiriendo y por otra parte justamente los desafíos en este término. Usted lo señala súper bien. Con la pandemia, cierto, COVID, quedó en evidencia estas inequidades, que es algo que uno lo puede ver en términos de salud, en términos de educación y en distintos ámbitos también. Así es. Bueno, nuestro país tiene, como señalaba, una tradición sanitaria notable. Hemos tenido experiencias que son marcadoras, que son icónicas de la trayectoria de salud del país. Por ejemplo, señalar todo lo que se hizo hace ya muchos años en términos de la desnutrición infantil. Desnutrición que sin duda estaba focalizada en las personas más desfavorecidas. No había desnutrición en las clases altas del país, ¿verdad? Sino que estaba justamente focalizado en niños y niñas y en situación muy deficitaria. Fuimos capaces de terminar como país con la desnutrición. Ahora tenemos otro problema en ámbitos nutricionales y también ha aparecido algo de nuevo de desnutrición. Pero fuimos capaces en ese minuto. Fuimos capaces de crear, implementar y desarrollar la política AUGE o GEST. Eso implicó un acceso universal a las garantías explícitas en salud, un acceso universal a problemas de salud. Llevamos en 87, partimos el 2005 aprobando esa reforma y sin duda eso es un ícono de lo que se ha producido en el Chile de hoy finalmente. Lamentablemente, todavía parece ser que nos cuesta aprender desde esa inteligencia sanitaria que nos viene hace tanto rato. ¿Y por qué digo esto? Porque hay políticas como las que acabo de señalar, hay reformas, está la política de Chile Crece Contigo, que ha ido en forma incremental, igual que el AUGE, pero Chile Crece se ha ido desarrollando por más años, hoy día cubre hasta los 9 años. Sí. Es la política que efectivamente se hace cargo del bienestar, no solamente de la salud, del bienestar de la madre desde la etapa pregestacional y después de los niños hasta los 9 años. Desde el nivel educacional, desde del desarrollo cognitivo, etcétera. No solamente la salud física. Entonces hemos tenido
y tenemos cada cierto tiempo, ¿verdad?, estas, yo diría, genialidades de ir construyendo procesos que finalmente llevan a estar a Chile, a tener a Chile en el nivel en el que estamos. Sin embargo, las inequidades continúan, como ya lo hemos señalado, y eso se refleja, por ejemplo, en que la población sigue insatisfecha con la salud que le estamos ofreciendo. Y es porque finalmente a una persona no le dice nada, no le hace ningún sentido saber que tenemos la mejor esperanza de vida, no contando a Canadá, sí, está, por ejemplo, en una lista de espera, esperando hace 3 años por algún procedimiento. Entonces, desde allí nos falta todavía volver a pensar en cómo hacerlo para traer esa genialidad que hemos tenido en tantos momentos de la historia al tiempo actual. Si aún existen barreras de acceso que son muchas, importantes, que tienen que ver justamente con lo que usted señalaba, con las determinantes sociales. Así es. Claramente, y es difícil que toda la población pueda también entender, si no lo vive en carne propia. Incluso estaba pensando que hay diferencias de la mortalidad, incluso hasta de 17 años dentro de la misma comuna, o sea, desde la ciudad de Santiago, o sea, entre comunas que son más desfavorecidas. Exacto. Y otras que son de mayor acceso, y eso claramente es lo que refleja estas inequidades, esta falta de acceso, y tiene un enfoque multifactorial, que es lo que tendría que tener este enfoque que dice este futuro esperanzador, que no solamente tiene que ver con la salud a nivel de políticas públicas, sino que también tiene que ver con políticas educativas, que tiene que ver con como una serie de factores que van integrándose dentro de estas políticas. Estaba pensando en el Chile Crece Contigo también hace poco, no hace tantos años, pero fue una de las últimas, fue que empezó a integrar también a la extensión de la familia. Entonces, no es solamente la diada como se utilizaba en nuestra época, sino que ya es la triada y empezó a ampliarse, lo que también hace que no es solamente el enfoque en la madre en este proceso, sino que también el enfoque más social, o sea, como sociedad, que tenemos que cuidar esta salud comunitaria, que no es solamente de responsabilidad individual, sino que colectiva. Así es. Totalmente de acuerdo, y pensando además que la salud no está a cargo solamente del Ministerio de Salud, por decirlo de una forma bien concreta, sino que la salud es una construcción social y el bienestar también lo es. Entonces, ¿cómo avanzamos en esa lógica después de los aprendizajes de la pandemia? Porque la pandemia nos dejó muy claro que cuando falla la salud, las crisis que vienen son crisis tremendas, es decir, crisis sociales, crisis financieras, económicas, de toda índole. Si se detiene todo, porque la salud finalmente tendría que haberse reposicionado en el centro de la agenda, una vez más. Sin embargo, no parece estarlo por finalmente los hechos concretos que todavía nos faltan. Justo iba a preguntar si hemos aprendido de esa experiencia que fue tan marcadora, la experiencia de pandemia. Claro que sí, fue muy marcadora. Sí. Yo no sé si son lecciones aprendidas o no aprendidas, porque son lecciones finalmente, pero no sé si están aprendidas. Porque la verdad es que lo que aprendimos ahí tiene que ver con que la salud está en el centro. Sin salud no podemos hacer nada, y así se detuvo el mundo, en realidad, ¿no? Se detuvo el mundo. Aprendimos que sin la comunidad tampoco se puede salir de situaciones tan graves, y en general todo lo que construimos en salud debiéramos construirlo con la comunidad, con los territorios, con las particularidades de un espacio común que se está compartiendo por personas. Y no desde lineamientos que finalmente son para todos igual, porque lo que vivimos en nuestro país, que además es un país diverso, desde el punto de vista geográfico, climático, cultural, etcétera, debiéramos mirar la particularidad de los territorios, y no nosotros sentados aquí en Santiago, sino que cada una de las comunidades con los equipos intersectoriales que finalmente van a construir salud. Sí, eso es súper importante, y es... Con sus propios desafíos también. Cada territorio tiene su propio desafío. Cada lugar sabe cuáles son sus propios desafíos y sobre sus propios problemas, sus problemáticas, las formas de enfrentarlo también, de que cuáles son sus recursos. Entonces, y las barreras que tienen, no solamente de acceso, porque siempre pensamos en el acceso, pero
va más allá. Tenemos que tener equidad, no solamente en acceso, sino que también en resultados. Porque el acceder a veces, con más o menos barreras, se logra. Pero finalmente el resultado de salud a veces no se logra con equivalencia, dependiendo de los determinantes sociales o de cualquier otro elemento que está interfiriendo. Sí, es un gran desafío. Y también es importante esta transmisión de que tienen que estar presentes los determinantes sociales de la salud en los y las estudiantes que están en formación ahora, sobre todo en la carrera de medicina y de enfermería, psicología. ¿Cuál sería la importancia de entregar esta información y estos conocimientos a las y los estudiantes para su formación posterior? Bueno, la verdad que en esta Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, preocupándonos de todas nuestras carreras, no solamente de medicina, tenemos 3 ámbitos en los que estamos trabajando y yo quisiera también resaltar acá, subrayar acá. Uno que tiene que ver con lo que estamos conversando y que finalmente se resume en salud universal, ¿no? Es decir, los estados, porque son más allá de los gobiernos, ¿no? Los estados son responsables de garantizar la salud como un derecho. Y eso implica que todas las personas, no importa su edad, su nivel socioeconómico, su educación, esté donde esté, tiene derecho no solamente al acceso, sino que también a la cobertura. Gran parte de esto se desarrolló con el auge. Gran parte, porque recuerden que también el auge garantiza protección financiera. Entonces, y se ha ido garantizando el copago cero, se ha ido avanzando además en esos espacios. Y bueno, también toma ahí un determinante social importante, el elemento económico, ¿cierto? Sí. Absolutamente. Sí. Es uno de los ejes de la desigualdad. Sí. Entonces, el tema de salud universal para nosotros es muy importante transmitirlo desde el primer año. En las introducciones a las diferentes profesiones ya empezamos a introducir el tema de salud universal, inequidades, universalización. Ahí nosotros estamos hoy día siendo testigos de lo que se está haciendo con la universalización de la atención primaria, que no solamente tiene que ver con que construyamos un acceso para todas las personas del territorio, sin importar si está en ISAPRE, si está en FONASA, qué sé yo, sino que también pueda tener un enfoque, la atención, en primer lugar, con un enfoque de curso de vida. Ese es otro concepto que estamos tratando también de integrar en los conceptos que transmitimos a nuestros estudiantes. Mirar la salud con un enfoque de curso de vida implica también, y tiene mucho que ver con el llamado de la OPS en este Día Mundial de la Salud, es en mirar la salud materna y la salud infantil también con este enfoque, porque en la medida que nosotros fortalezcamos la salud y el bienestar en esas etapas de la infancia, de recién nacido, apego y una serie de estrategias que se están implementando, también va a tener que ver con el desarrollo futuro de una persona y con que podamos disminuir la pendiente de disminución de capacidades que viene después. Siempre vamos a disminuir nuestras capacidades, pero podemos hacer que la disminución sea menor o la curva, la pendiente sea menor. Entonces nos tenemos que preocupar del envejecimiento saludable ya desde las etapas más precoces. Entonces ese es otro concepto que nos parece muy relevante para los estudiantes y futuros profesionales de la salud. Y lo tercero tiene que ver con humanización. Humanización y atención centrada en las personas. En las personas, en los cuidados integrados centrados en las personas, que es una estrategia de salud integrada en términos de resolver los múltiples problemas de salud que una persona tiene en Chile. Millones de personas que tienen 5 o más problemas de salud no transmisibles o crónicos, pero también con humanización. Y eso implica respeto de las creencias, de los valores, de las preferencias que pueda tener la persona que tenemos al frente. Y no es también esa relación como tan asimétrica que existía antes desde el profesional de la salud a la persona que se está atendiendo. Entonces son 3 elementos que a nosotros nos parecen cruciales en la formación de un profesional médico, pero también de todas las profesiones de la salud. Humanización, enfoque de curso de vida y salud universal.
súper importante dentro de la formación del área de la salud, porque si miramos hasta hace poco tiempo atrás, había una marcada jerarquización dentro del área tanto hospitalaria o como el área de APS, en donde de hecho se hacía énfasis muchas veces en esta superioridad un poco de conocimiento que había por parte de los profesionales de la salud y que de a poco se ha ido desmitificando y que también se ha integrado a comunidades dentro de este actuar. Muchas veces, por ejemplo, que nosotros y nosotras como profesionales acudamos a grupos en donde ellos tienen su conocimiento, como los que hemos traído también a nuestro programa, que tienen que ver con enfermedades crónicas, que tienen que ver, por ejemplo, con cuidadoras o cuidadores que tienen personas a su cargo, cuáles son sus problemáticas. Exacto. Ellos son y ellas son las personas que van a estar en conocimiento de cuáles son las formas de abordarlos y de ayuda que necesitan en ese momento. Así que me parece súper importante estos 3 ejes que comentaba. Súper bonito también, sobre todo la parte de la atención humanizada hacia las personas. Sí, yo le quería preguntar respecto de los cuidados integrados y esta humanización de salud, ¿cuánto se ha ido avanzando en eso en Chile? De acuerdo a su experiencia. Hay una estrategia que lleva ya varios años, que es el ESICEP, que es Estrategia de Cuidados Integrados Centrados en la Persona. Según lo que entiendo, por lo menos hay un centro de salud familiar que ya está integrado, ha integrado esta estrategia por cada comuna del país. Es decir, se ha ido desplegando esta estrategia y es una estrategia muy sensata en términos de salud, porque se hace cargo finalmente de los problemas de salud crónicos, no transmisibles que tiene nuestra población, pero desde una mirada integrada, esencialmente con profesionales de enfermería, técnicos también avanzados en salud y también médicos o médicas. Y finalmente lo que hace es catalogar o hacer una especie de triage a cada una de las personas que acude a este CESFAM, que se ingresa a esta estrategia, y de acuerdo al número de enfermedades que tenga esa persona, se va a clasificar desde que solo va a requerir cuidados, control por enfermería, por ejemplo, y eventualmente el control por el médico, hasta el grupo que es más complejo y que va a tener un equipo de cabecera. Ya no es el médico de cabecera, porque además un médico de cabecera solo no nos sirve. Entonces es un equipo de cabecera que tiene médicos, que tiene enfermeras, que tiene técnicos de nivel avanzado en salud. Y por tanto, los controles finalmente, que antes podía hacer muchos controles, un control porque es hipertenso, otro control porque es diabético, otro control porque tiene asma, otro control porque tiene hipotiroidismo, y esos controles se repiten muchas veces y finalmente no resuelven, y lo que se hace ahora, se disminuyen los controles, se usa además la telemedicina para algunos controles, y finalmente con esto se ha demostrado en algunas experiencias que se ha disminuido hasta un 40-42% la hospitalización de esas personas. Y eso es lo que tenemos que hacer finalmente, es resolver en el primer nivel de salud, lo que nosotros le llamamos atención primaria, los problemas de las personas, y no primero tener los miles de controles que además no resuelven porque no miran a la persona en forma integral, sino que miran la enfermedad. Entonces pasar desde el control de enfermedades a la persona y mirarla en su integralidad, y además resolverlo lo más cerca de su casa posible, lo más accesible posible, y no referir tanto al hospital o a la especialidad, porque en la mayoría de los casos no se requiere. Pero si es que tenemos una cultura de este tipo, ¿no? Si tenemos una atención integral, en que el paciente esté cuidado desde el equipo de salud. Sí, importante solo el tema cultural, porque claro, efectivamente lo que habitualmente pasa se refiere a especialidad. Claro. Así es. Y es ahí donde están todas estas dificultades, las listas de espera que usted también señalaba. Así es, nosotros tenemos en Chile, estamos cerca ya, nos falta todavía, pero todavía estamos al debe en términos de médicos en el país, médicos y médicas, pero ya estamos
empezando a cerrar esa brecha, ¿no? Que tiene relación con todas las carreras que se han ido formando de medicina, qué sé yo. En especialidades, nosotros tenemos muchos especialistas. No estamos con un déficit de especialistas como país. ¿Dónde tenemos el déficit? En que los especialistas están todos aquí en la región metropolitana, claro, y en el sistema privado de salud. Nos falta una distribución más equitativa de especialistas en el país geográficamente y en los dos sistemas, público y privado, o subsistemas. Pero más allá de eso, nosotros tenemos una cultura en el país, una cultura de que si tengo tos, voy a ver al broncopulmonar. Si tengo dolor abdominal, quiero al gastroenterólogo. Y esa cultura ha sido muy difícil, porque finalmente, si nosotros también, desde la atención primaria, porque llega el paciente con dolor abdominal, lo mandamos nosotros mismos al gastroenterólogo, o lo mandamos al especialista broncopulmonar, también seguimos alimentando eso. Entonces, estas estrategias que miran al paciente en su globalidad, finalmente van a generar mejor rédito sanitario. Y mejor porque a veces un especialista tiene una mirada más especializada, claro, de un determinado grupo de enfermedades, claro, y no puede estar mirando integralmente necesariamente. Hay muchos especialistas que sí lo hacen. No quiero ser en esto peyorativa, pero sí creemos fuertemente que un grupo de personas que esté entrenada en mirar integralmente a la persona puede hacer un gran efecto, y de hecho lo han demostrado, ¿no? 42% menos de hospitalización cuando se implementa la estrategia de cuidado centrado en las personas. Y con mucho menos costo, si uno lo quiere mirar también desde el costo en salud. Claro, estaba viendo también que hay una mirada fuerte en la persona, pero también en la familia que rodea a esa persona. Entonces, ya no hay solo esa persona sola, sino que se ve si viene o está con más familia dentro del mismo lugar, cuál es su red, claro, exacto, de apoyo. De apoyo, si es que existen algunas otras problemáticas de salud mental o algún otro tipo, y eso es súper importante, hacer las conexiones, que muchas veces dentro de un relato no se va a escuchar toda la historia de vida de una persona, y ahí se puede saber dentro de un centro de salud que esté atento y atenta a todo este tipo de historia familiar también. Por supuesto, sí. Y yo creo que también el énfasis en la colaboración entre profesionales. Absolutamente. O sea, cómo se enriquece la mirada cuando hay un equipo profesional interdisciplinario. Que está interdisciplinario, claro. Es otro tema que nosotros tratamos aquí de introducir mucho en la facultad. Porque hoy día ningún profesional solo, por muy bueno que sea, de ninguna de las carreras de la salud puede resolver solo los problemas, porque tienen una dimensión, tienen una complejidad que hay que mirarlo desde la psicología, desde la terapia ocupacional, desde la enfermería, desde la medicina. Y son grupos, son equipos. Hace mucho rato estamos insistiendo en los equipos de salud, pero hoy día más que nunca la interdisciplinaridad es necesaria. Dentro de su experiencia como médica más la parte clínica, ¿ha visto cómo este cambio en lo tangible se ha ido dando? Aparte de lo que, claro, me comenta que está en estos centros, pero también en su propia experiencia lo ha vivido en carne propia, por decirlo de alguna manera. A ver, yo creo que todavía nos falta mucho instalar esto conceptualmente en la población. Tenemos que mostrar que realmente eso es mejor. Les va a ayudar. Les va a ayudar. Que la atención primaria no solamente es el lugar donde uno se va a vacunar o donde finalmente me va a ver el doctor porque yo ese día amanecí mal, sino que es el espacio que me va a resolver mis problemas de salud. Y que ocasionalmente, ojalá nunca, pero ocasionalmente solamente voy a tener que ir al hospital o voy a tener que ir a la urgencia. Nosotros seguimos todavía con la lógica, también porque a veces necesitamos adaptar mejor nuestro dispositivo de atención primaria. Por ejemplo, una persona que trabaja todo el día no encuentra abiertos los centros. Claro. Tiene que pedir permiso para ir. Entonces, ¿qué hace finalmente? Se espera y se agrava y va a la urgencia al hospital. Y desde ahí tenemos colapsadas las urgencias, tenemos también listas de espera, porque eso se genera por otra vía. Entonces, ¿cómo
hacer para que finalmente podamos dar respuesta, y eso implica también un cambio. Los horarios de atención distintos, la posibilidad de resolver rápido, que también se está implementando por telemedicina o teletriage. Usted me pide la receta, yo veo que la receta efectivamente su hijo está con este problema, le digo que le dejo la receta lista, mañana pasa a las 8 de la mañana y se lleva la receta. Claro, una confianza mayor también por parte de la institucionalidad en la población, de que tienen las capacidades de poder decidir ciertas cosas, como por ejemplo eso, que también tiene que ver con un poco, creo yo, de no perder esta hegemonía, que yo creo que a todas las personas nos cuesta un poco, de que eso, dar o quizás una receta, que la persona tenga la capacidad del conocimiento, y eso también tiene que ver con formar a la población. Sí, y que también la población confíe en la institución. Claro. Y para eso tenemos que dar pruebas, ¿no? Uno siempre está dándole pruebas a las personas de que funciona o no funciona. Si yo llamo y pido mi receta para mi hijo, y el que me atiende el llamado revisa y ve que efectivamente yo tengo un hijo que tiene este problema y por lo tanto me corresponde que me dé una receta, se la dejo hecha, esa persona va a empezar a decir que realmente las cosas están funcionando. Claro. Pero si fallamos, es mucho más difícil volver a confiar. Sí. Entonces el boca a boca, la confianza en la población tiene que ver mucho con lo que hacemos. Bueno, sí, ahí la generación de confianza. Así es. Sí. Bueno, ahí también tiene harto que ver los medios de comunicación. Totalmente. También eso es complejo manejarlo ahí. Claro, porque si solo se señala los casos negativos también es complejo. Sí, y generalmente es lo que sucede. Así es. Y últimamente hemos estado escuchando cosas como con la vacuna, que no queremos referirnos, pero es complejo que se estén como haciendo llamados a ciertas cosas que ya están ganadas, que ya están instauradas dentro de nuestra sociedad y de nuestra salud pública. Sí. Entonces es importante también que nosotros... No mermar las confianzas que están ganadas, aquellos terrenos... No cuestionar cosas que ya sabemos que hay un logro por detrás, que hay un conocimiento y hay evidencia al respecto. Claro. Sí. Bueno, como usted comentaba también, dentro de todo este proceso hay una serie de complicaciones dentro de estas listas de espera. Estuvimos viendo que últimamente está dentro de ciertas mesas de trabajo y está al tanto de esta temática. Si nos pudiese contar un poco cómo han ido avanzando y qué se espera hacer para poder cambiar un poco esta situación y también aumentar las confianzas por parte de la población. Sí, bueno, el tema de listas de espera y más específicamente de tiempos de espera, que es lo que nos gusta señalar siempre, es un tema multidimensional, es un tema complejo, ya está de más decirlo, ¿no? A mí me tocó, efectivamente, en el periodo de la Subsecretaría de Redes, trabajar, diseñar con el equipo, ¿verdad? Y luego comenzar la implementación del Plan Nacional de Tiempos de Espera. Ese fue el primer plan, estoy hablando del 2014, por ahí. Y ahí lo que hizo el Ministerio de Salud fue esencialmente un acto de transparencia. Nosotros veníamos con un trabajo en listas de espera que era, yo diría, bastante todavía, probablemente para la época, era bueno, pero todavía era incipiente en términos de cómo lográbamos tener los datos de lista de espera, y era el famoso repositorio nacional de listas de espera. Con eso igual se trabajaba, igual se podían hacer cosas, porque teníamos la dimensión del problema. No era un sistema exacto en términos de datos, porque tenía muchos errores y muchas posibilidades, además de confusión, y por eso se decidió implementar otro sistema de información, ya al término del gobierno de la presidenta Bachelet. Pero en ese momento, con los datos que había, se transparentó la información. Se transparentó, y yo, la verdad que no he visto mucho que eso ocurra, particularmente en la región. El ir documentando y dejando en evidencia que una persona todavía está esperando por una atención no es tan fácil, y esencialmente se hace en algunos países de la región, en algunos problemas de salud. Y además otros países más desarrollados han puesto tiempos de espera regulados también en algunos problemas de salud, y para algunas situaciones, por ejemplo, operación de cadera, etcétera, en algunas edades, más o menos
y el auge es mucho más desarrollado, pero más o menos como el auge. Entonces, podríamos habernos quedado con el auge. Claro. Pero quisimos avanzar a lo que no era auge, a lo que no era GES. Y desde ahí entonces se comienza a trabajar en estas listas de espera que han ido avanzando, en términos de que se ha ido avanzando más en los criterios, en la discriminación que se hace. También se generó un nuevo sistema que también para el día de hoy ese sistema tampoco está al nivel que debiéramos tener. Entonces se está trabajando en otro, que yo entiendo que ya está en implementación, no lo sé, no tengo ese detalle, o está en las últimas fases para ser implementado. Pero la verdad es que lo que finalmente se transparenta es la lista de espera y los tiempos que las personas están esperando. Y eso es muy doloroso para el país. Muy doloroso porque nosotros debiéramos seguir avanzando y trabajando en los tiempos aceptables de lista de espera. Y dependiendo además del problema de salud. Porque no es lo mismo esperar por un problema que por otro. Por lo tanto, se trabajó en una priorización de problemas de salud. En oncología no se puede esperar, ¿verdad? Por poner un caso extremo. Sí. Y esencialmente se han hecho entonces varios planes y hoy día lo que está en marcha es un plan nacional de reducción de tiempos de espera y de listas de espera que vuelve a abordar las áreas que finalmente en las que se puede incidir finalmente para disminuir esos tiempos. De hecho, se han disminuido los tiempos, no todavía a la meta que se planteó este gobierno al comienzo, pero todavía queda un año. Y decir además que las listas y los tiempos de espera finalmente es un medidor de cómo se está desempeñando todo el sistema de salud. ¿Por qué? Porque tiene que ver con recursos humanos disponibles y haciendo competentes, capacitados, competentes y disponibles. Después de la pandemia ha habido mucho ausentismo, ha habido muchos problemas de salud mental. Tiene que ver también con infraestructura. Si no tenemos pabellones, si no tenemos hospitales construidos, nuevos, etcétera, también había un problema de ese tipo. Hoy día tiene que ver además con el uso eficiente de la infraestructura. Si tenemos pabellones, bueno, tenemos que hacer que esos pabellones funcionen. Y si funcionan, bueno, ¿qué equipo humano necesito para que funcione? La tecnología también tiene que estar disponible. Es decir, y el cómo funcionan las redes y el cómo funciona cada uno de los equipos de salud de las diversas redes del país. Entonces, finalmente es un reflejo de cómo está funcionando todo el sistema. Por tanto, abordarlo desde el punto de vista más pedagógico, se intenta abordar desde algunos espacios para, como se dice coloquialmente, mover la aguja, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se ha ido haciendo, particularmente en este plan? Que comparte mucho de las líneas con todos los planes, porque la verdad es que son cosas en los que hay que trabajar, son ámbitos en los que hay que trabajar y están todas interconectadas además. En aumentar la productividad, eso se ha ido intentando hacer durante todo este gobierno. Esencialmente eso tiene que ver en el área quirúrgica, con usar eficientemente los pabellones que están disponibles. Suspender menos cirugías, operar más rápidamente, en términos, no me refiero al quirófano, ¿no? Operar al paciente que está esperando más tiempo, el más antiguo primero, no necesariamente el paciente que recién llegó a la lista de espera. También se está trabajando en aumentar la producción de las consultas de especialidad y eso implica la programación, cómo se hace la agenda de esa programación, particularmente médica, porque para esa consulta ya es un especialista médico el que hay que poder programar adecuadamente, cómo entonces devolvemos a la atención primaria a una persona cuando ya está bien para que otro entre, porque si no, los centros de diagnóstico, las consultas de especialidades también se llenan y colapsan de pacientes, si no se entregan a la atención primaria de vuelta, claro, que es donde además debiera estar el paciente. Se está trabajando, como decía, en este nuevo sistema de información, en la contactabilidad. No es fácil, parece como absurdo, pero no es fácil a veces contactar a un paciente que está esperando hace mucho rato, no se le ubica, no se le encuentra. Cambia el teléfono, cambia la ubicación. Exacto. Se está trabajando con estrategias como los navegadores en red, de equipos profesionales, como en tratar de resolver en un solo acto la consulta en varios temas. Entonces, desde esa lógica, hay varias iniciativas que están en marcha, también la de cuidados integrados, la atención universal, para poder ir resolviendo estos problemas en el país.
Bueno, estamos llegando al final de nuestro... Se nos pasó volando la hora, que ya nos están haciendo señales. Pasó rapidísimo. Sí, por ahí. Pero fue un buen mapeo, un buen viaje, digamos, por nuestro sistema, ¿cierto? Y los desafíos que hay. Sí, unos desafíos importantes. Sí. Esperemos que sigan avanzando. Bueno, con los estudiantes y las estudiantes que están formándose acá también van a seguir avanzando, así que es como se va pasando la posta. Así Tampoco es que nosotras y otras personas que están participando van a hacer todo, esto es constante y continuo. Estamos haciendo comunidad. Le agradecemos mucho, doctora Gisela, por esta conversación y por todo su conocimiento adquirido. Así que nos estamos viendo para las próximas oportunidades, porque claramente nos vamos a ver probablemente nuevamente. No sé si quieres algo más que agregar. Sí, siempre una grata conversación. No, muchas gracias a ustedes muchas gracias por la invitación. Bueno, los vamos a Siempre dejar. muy bueno venir. Sí, gracias a ustedes. Muchas gracias por asistir. Muchas gracias. Los vamos a dejar entonces para despedirnos con Unchained My Heart de Ray Charles. Radio U Central 107.1 FM presentó Comunidad de Cuidados, un programa para compartir experiencias acerca del cuidado de nuestra salud, siempre con la compañía de Carolina Muñoz y Marcia Salinas. Hasta el próximo capítulo.